los nombres que mis padres barajaron para ponerme cuando nací, bueno, más bien fue cosa de mi madre, fue el de Regla, por la Virgen de Regla. Un nombre poco común en general, pero mucho menos común en Galicia. Sí, más usado en países como México, Cuba y zonas como el sur de España, más concretamente en la provincia de Cádiz, donde esta advocación mariana es venerada en la localidad de Chipiona. Tengo que puntualizar que aunque yo nací en Ferrol, mis padres, mi padre, que en paz descanse, fue comandante de la Armada, vivieron durante muchos años en San Fernando, en Cádiz. El caso es que en Galicia Regla no es un nombre propio habitual y posiblemente ese fue uno de los motivos del descarte, que en cierto modo, menos mal, no por nada. A día de hoy y con la edad que tengo probablemente me gustaría incluso mucho más que Raquel, que ese es mi nombre, aunque en redes me conocéis como Kela, Kelly o Kelita. Regla, por aquel entonces, no se hubiera entendido y los niños en los coles, por desgracia, eran y siguen siendo muy crueles. Así que si ya, llamándome Raquel, se metían conmigo, cambiándolo por palabras como raqueta, por ejemplo, imaginad qué pasaría si finalmente me hubieran llamado Regla. Los y las que me escucháis desde siempre sabéis de sobras que me gusta preparar bien cada episodio, los temas de los que os voy a hablar y contrastar todas las informaciones posibles. Pues estaba yo buscando inspiración, un lugar, una historia o una leyenda que exponer en el programa y mis guías espirituales lo han vuelto a hacer. Y es que de un modo casi misterioso y muy casual sobre todo, llegó a mí la historia e imágenes de un curioso cementerio cubano que por si fuera poco me sirvió de pasaporte para descubrir no solo la historia de uno, sino la historia de 2 cementerios de La Habana. Por lo que en este episodio habrá ración doble de cementerios cubanos. Así que no te vayas y quédate conmigo que te voy a contar la historia del cementerio de Regla y de la necrópolis de Cristóbal Colón. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. El cementerio de Regla no es tan famoso e importante como la necrópolis de Cristóbal Colón, pero sí tiene una potente conexión con la historia popular local y religiosa afrocubana, digna de ser conocida. Ubicado en el municipio de Regla, al este de la bahía de La Habana, en Cuba, es un cementerio histórico de gran valor cultural y arte funerario. El único inconveniente es que en la actualidad se encuentra en muy mal estado, está bastante deteriorado y podría decirse que casi abandonado, con muchas tumbas olvidadas, abiertas, profanadas, que hasta se ven los huesos de los difuntos. Al parecer, este cementerio se comenzó a construir el 19 de diciembre de 1876 y todavía sin inaugurar oficialmente, en él ya se habían realizado enterramientos. Estos primeros enterramientos se produjeron en 1882. Lo que pasa que no queda muy clara la fecha de inauguración, así que este es un dato que yo personalmente cogería con pinzas. Algunos textos dicen que se fundó en el siglo XIX y en otros que la fecha de inauguración oficial fue en el año 1900. Evidentemente he querido contrastar estos datos, así que he tenido en cuenta que tanto en 1876 como en 1882 Cuba todavía era española. He ido a Pares, el portal de archivos españoles, a buscar algún documento digitalizado relacionado con este cementerio, pero desgraciadamente no encontré nada al respecto. Sí documentos relacionados con el de la necrópolis de Cristóbal Colón o el cementerio de Matanzas, el cementerio de San Carlos, pero nada del de la Villa de Regla. Así que realicé unas lecturas rápidas. Encontré una guía de instituciones y sitios de culto en Cuba, en donde nuevamente se referenciaba la necrópolis de Colón y nada sobre el cementerio de Regla. Lo que encontré fueron unos expedientes de autorización para construir cementerios datados entre los años 1847 y 1868, que nos pueden dar más o menos una idea o pista cronológica para situarnos en su origen. Lo que sí está claro
es que se empieza a construir en una época en la que la Villa de Regla era una comunidad muy próspera, ligada al comercio marítimo, a los astilleros y a toda clase de actividad portuaria. Y es importante recordar que la esclavitud no fue abolida en Cuba hasta el Real Decreto del 7 de octubre de 1886, por lo que la mayoría de los difuntos aquí enterrados tuvieron relación con el mar como marineros, comerciantes y obreros portuarios, pero en general fueron miembros de la comunidad afrocubana cuyos orígenes provienen de los esclavos africanos. Un periodo en el que muchas localidades cubanas comenzaron a construir y establecer sus propios camposantos por las reformas sanitarias que en su día habían impulsado las autoridades españolas. Esto también sucedió en nuestro país y en general en muchas ciudades de Europa por la necesidad de espacio y sobre todo por una cuestión de higiene. La revolución industrial y el rápido crecimiento de habitantes en las zonas urbanas generaron la necesidad de trasladar los cementerios a otros espacios fuera, más apartados de las ciudades, para evitar problemas de salud pública. En Tierra de Mouras. Por cierto, que la Virgen de Regla es la patrona de esta villa que le da nombre. También se la conoce como la Virgen Negra, debido a la oscuridad de la imagen. En general, es una virgen muy venerada en este país y cada año, el 7 de septiembre, se celebra el Día de la Virgen de Regla en Cuba, con una procesión multitudinaria y actos religiosos. En Chipiona, Cádiz, se celebra el 21 de noviembre, aunque también se realizan actos de veneración durante todo el año, especialmente en la novena de la Virgen, que abarca las fechas del 30 de agosto al 7 de septiembre. Y de hecho, este cementerio tiene una conexión brutal con la regla de Ocha, lo que comúnmente conocemos como santería, un sistema de creencias y estructura ritual basado en la adoración a los orishas del panteón yoruba de Nigeria, equiparados con sus santos católicos correspondientes. A continuación os voy a leer un pequeño fragmento del libro Cultos Afrocubanos, la regla de Ocha, la regla de Palomonte, escrito por Miguel Barnet, publicado en 1995 por Ediciones Unión, que dice así: esta religión, quizás tan extendida en Cuba como un híbrido espiritista popular, se fundamenta en el concepto de una trilogía superior, Olofi, Olodumare, Olorum, con potestad sobre las demás, que no es objeto de una adoración o culto directo, como sí ocurre con los orishas, quienes se consideran los súbditos y mensajeros de ella en la tierra. Para entenderlo bien, la regla de Ocha o santería es una religión de origen africano, surgida en Cuba, que se basa en la adoración de orishas, deidades y la práctica de rituales sincréticos, esto es, con elementos del catolicismo. Tiene gran presencia en Cuba, pero también en otros lugares del mundo. Sus orígenes vienen de Nigeria y de las tradiciones religiosas del pueblo yoruba, y fue con la esclavitud que llegó a las Américas, y en ese tiempo, en un contexto de sincretismo, de unión, de fusión de religiones, fue cuando los orishas se asociaron con santos católicos, lo que les permitía a la comunidad africana mantener sus creencias bajo la dominación colonial, es decir, podían practicar su religión libremente y sin temor. Así es que esta mezcla de religiones tuvo una doble función. Por un lado, ese poder practicar su religión, y por otro lado, al fusionarse ambas, crear una nueva y única tradición religiosa con características propias. Yo soy la primera que reconozco que estaba súper equivocada con el tema de la santería, porque siempre pensé que era brujería, una especie de magia negra, sobre todo por lo asociado a los sacrificios animales, que a mí personalmente no me gusta en absoluto, pero para nada es magia negra, lo que me hace reiterar una y otra vez que hay que leer mucho
para adquirir conocimiento, porque en general tendemos a estereotipar todo. Nos creamos una idea, un prejuicio sobre algo y es necesario abrir la mente para poder entender las cosas, sobre todo lo relacionado con temas teológicos y culturas o tradiciones ancestrales. Los orishas son deidades del panteón yoruba, como Changó, Obatalá, Yemayá, que hace referencia a Nuestra Señora de Regla, por cierto, Ochun, Ogún, entre otros muchos, porque hay mogollón. Como dije antes, todos se asocian con santos católicos. Que si os parece, os hablo un poco por encima de algunos de los orishas principales y os digo cuál es su equivalente católico y qué representan. Bueno, a ver si os explico esto bien, porque me lo he leído como 25 veces, y no es broma, y es un poco lioso para explicarlo, pero bueno, lo voy a intentar. Los primeros orishas de los que os voy a hablar son dos, pero en realidad es uno, Olodumare y Olorum. Yo lo leo así porque es que en algunas páginas vienen acentuados, en otras no, entonces no sé si es Olodumare o Olodumare y Olorum o Olorum. Os leo como lo tengo. Estos dos orishas, que en realidad se considera la misma deidad suprema, es, digamos, el Dios supremo, omnipotente, el creador de todo y la fuente de toda existencia en el universo. No se le adora directamente. Simboliza la creación, el principio y el fin de todas las cosas, la fuente de toda existencia. Y esto, Olodumare. Y Olorum, por otro lado, es la manifestación del primero en el cielo, el Señor del cielo y el intermediario entre Olodumare y los orishas. Olofi o Olofi se sincretiza con Cristo en la religión católica. Es una de esas tres manifestaciones del Ser Supremo, las dos anteriores más esta. Se le considera la personificación de la divinidad, la causa y razón de ser de todas las cosas y el intermediario entre Olodumare y los orishas, actuando como conductor entre el cielo, Orum, y la tierra, Aye. El Ewa se sincretiza con el Santo Niño de Atocha, que es una advocación al Niño Jesús, pero también se sincretiza con San Antonio de Padua. ¿Y qué simboliza el Ewa? Simboliza los caminos, el azar y la muerte. Dueño de todos los caminos, abre y cierra todas las puertas. Ogún se sincretiza con San Pedro, con San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel, y simboliza los minerales, las herramientas, el trabajo, Dios de la guerra, de las armas, de la tecnología, de los herreros, de los cirujanos, del ejército y de los policías. Su elemento es el metal, asegura los caminos que abre el Ewa. Sus colores son el añil, el verde, el negro y blanco y el rojo y verde. Ochoshi o Ochoshi se sincretiza con San Norberto y simboliza la justicia, simboliza la caza y simboliza la pesca, al cazador y al pescador. Yemayá es la Virgen de Regla, simboliza el mar, la fertilidad, la maternidad y la unión. Ochun se sincretiza con la caridad del cobre y simboliza el río, el amor, la feminidad y la gracia. Changó se sincretiza con una santa que me gusta mucho personalmente, que es Santa Bárbara, que simboliza el fuego, el trueno y la música, la energía, la creatividad, los juegos, las especulaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, la diversión,
los deportes, los espectáculos, la masculinidad, la elevación, la gloria, la fama y el poder. Oya, este orisha se sincretiza con la Virgen de la Candelaria, pero también con Teresa de Ávila, nuestra querida Santa Teresa de Jesús. ¿Y qué simboliza Oya? Simboliza el viento, las centellas, los temporales. Es la diosa del cementerio, dueña de los vientos, y su color es el rojo vino, el marrón o carmelita y otros 9 colores que no los tengo aquí apuntados, excepto el negro. El negro no lo simboliza. Orula o Orula se sincretiza con San Francisco de Asís y simboliza el adivino. Osaín se sincretiza con San Silvestre y simboliza la naturaleza. Obatalá se sincretiza con la Virgen de las Mercedes y simboliza las cabezas. Babaluayé, este orisha, este santo de la religión yoruba, hace referencia a San Lázaro, deidad de las enfermedades venéreas y de la piel, de la lepra, de la viruela, de las plagas en general. Su color es el morado. En Cuba es muy venerado cada 17 de diciembre. Este día recibe en su templo de Santiago de las Vegas ofrendas y promesas relacionadas con la salud. Inlé se sincretiza con el arcángel San Rafael, tiene 2 representaciones, se ve, y es considerado el orisha de la salud, la medicina y la pesca, mientras que San Rafael es el arcángel asociado con la curación y la protección de los viajeros. Orisha Oko sincretiza con San Isidro Labrador y es el orisha de la agricultura, la fertilidad de la tierra y el trabajo en el campo. Y podría seguir hablando de orishas porque, como os dije antes, hay un montón. Estos orishas en general representan a las fuerzas de la naturaleza y a los aspectos de la vida humana, como veis. Los participantes de santería, los santeros y santeras, lo que buscan principalmente es protección y bendición de los dioses, incluso justicia divina para ellos mismos o para sus familias o consultantes a través de rituales, ofrendas, adivinación, etc. Adoran a sus ancestros y ¿qué pasa? Que, como dije antes, practican los sacrificios animales. Esto, que no nos gusta nada en absoluto, ¿por qué lo hacen? Pues al parecer es para establecer o mantener una relación con los orishas y lo consideran una forma de alimentarlos para ganarse su favor y así poder obtener su protección, salud, prosperidad o para resolver problemas, cualquiera que sean. Así que si pensabais que sacrificaban animales con un fin oscuro, pues ya os digo yo que no, que a mí, reitero, no me gusta ni lo defiendo, a pesar de saber de que se trata de una religión. A mí personalmente me sigue produciendo muchísimo respeto, pero independientemente de que sea una religión, si se considerase magia, sería más bien un tipo de magia blanca al enfocar sus rituales al bienestar y a la protección. Mientras estuve preparando este programa, que me ha llevado bastante desarrollarlo, he experimentado algunas conexiones curiosas. Los y las que me conocéis bien, no de ahora, sino de hace muchos años, sabéis que a mí todo el tema religioso esotérico, que también siempre lo he sincretizado bastante, me apasiona desde que era prácticamente una preadolescente. Yo solía y suelo hacer mis propios rituales. Ahora ya, en mi propio beneficio, no se me ocurrirá jamás hacer ningún tipo de trabajo ni ritual a terceras personas, primero porque no fue lo que se me inculcó y segundo porque luego el karma regresa. Aunque hay personas que dicen que el karma no existe, que es mentira, que no existe, yo os puedo decir que sí, que es mejor no trabajar a nadie porque os puede pasar factura y de las gordas. Alguno o algunas os llevaréis las manos a la cabeza por mezclar esoterismo y religión, pero es que en Galicia
es habitual. Igualmente, ese sincretismo y la mezcla de tradiciones paganas con símbolos cristianos. Yo estoy acostumbrada a verlo y he crecido viendo ese sincretismo. El caso es que a mí, de vez en cuando, me gusta ir a alguna tienda esotérica donde yo vivo, que yo conozca, hay solo una, que yo sepa, que es Duce Sorte, y la chica es muy maja, por cierto. Tengo alguna anécdota que me sucedió con ella, pero eso ya sería para otro episodio más personal, que no sé si llegaré a publicar algún día. Y también suelo comprar en una tienda hippie, Azagaya. Digo tienda hippie porque es que es una tienda hippie, siempre fue una tienda hippie. Espero que no le parezca mal al hombre, pero es que solo es de un tiempo a esta parte que vende todo tipo de material esotérico que, oye, para mí es maravilloso porque yo ya antes solía comprar tema minerales que siempre tuvo, la verdad, inciensos, mi llamador de ángeles lo compré allí, algún bolsito hippie y tema bisutería étnica, simbología, porque la verdad que de eso siempre tuvo, colgantes, pendientes, pero de un tiempo a esta parte sí que trae mercancía esotérica y vende velones, jabones ritualizados, etc. Entonces, cuando empezó a traer todo este tipo de cosas, pero lo que menos me esperaba encontrar en esta tienda, en la tienda hippie, era un librillo sobre santería, porque básicamente nunca habían tenido libros ahí. Y entonces, claro, yo llegué el otro día ya era un par de meses, o mes y medio, ya estaba inmersa en este episodio del podcast y de repente me veo el libro sobre santería plantado en mitad del escaparate como si me estuviera esperando, que ni a cosa hecha, porque además iba a comprar un regalo, o sea, no iba a comprar nada para mí, iba a comprar un regalo. Claro, yo cuando lo vi me quedé flipada mientras en mi cabeza resonaba la voz de mi madre diciéndome: cree en las señales, hazle caso a las señales, hay señales por todas partes. Y casualidad o no, me lo compré. El libro se titula Los secretos y rituales de la santería, escrito por Eduardo Espinoza Solís. Y en este libro se hace referencia al tema del sacrificio animal, y yo os voy a leer ese fragmento concreto donde se habla de los sacrificios animales en santería. Por cierto que el libro es de la editorial EMU, Colección Librería, serie Ciencias Ocultas, que antes no os lo he dicho. En la santería hay muchos temas que generan interés, pero ninguno tan controversial como los sacrificios animales, que se llevan a cabo cuando la persona que va a consultar a un santero tiene determinado problema o quiere que sus proyectos se concreten de la mejor manera. Entonces entra en juego la creencia de que a los orishas les gusta alimentarse con sangre, además de frutas, pasteles y alimentos especiales que mencionaremos más adelante. Se les consulta acerca de lo que requieren para ayudar a la persona y permitir que sus proyectos fructifiquen. Claro que los sacrificios no se hacen al azar, ni se le ofrenda a cualquier deidad, sino que según el asunto es el orisha al que se le pide apoyo. No obstante, a veces el sacrificio no se lleva a cabo porque el santo simplemente decide que no le apetece la sangre por el momento. En este caso, el santero cuidará del animal hasta que muera o hasta que el orisha por fin reclame su sangre. En el caso de que se invoque la ayuda del Ewa, debe tomarse en cuenta que este orisha no hará nada a menos que sea convencido. Se dice que entonces lo mejor es ofrecerle un pollo, lo cual debe hacer un santero experimentado. Primero se le echa miel y ron al ave. Acto seguido, el santero le pregunta al orisha si quiere la sangre del animal. Si la respuesta es afirmativa, entonces arranca la cabeza del pollo,
y le ofrece la sangre, que cae al suelo frente a la imagen, y enseguida se limpia con las plumas. Una vez hecho esto, se quema el cuerpo del pollo y con sus cenizas se hace un polvo especial que después se le ofrece al ewab. Algunas veces, en lugar de un pollo, el orisha prefiere una cabra o una oveja. En cualquiera de los casos, para que no se le culpe por sacrificar al animal, el santero o babalawo declara en voz alta que es Ogún quien lo mata, ya que es el patrón del hierro y el acero, metales con los que se hace el cuchillo de los sacrificios. Otras veces, el santo no acepta la sangre del animal para poder resolver la situación de la persona consultante. Esto sucede porque cuando aparece la sangre, están en juego grandes fuerzas y frecuentemente la vida de una persona se encuentra en peligro o está involucrada en una causa mayor. Entonces, el animal se convierte en algo sagrado, propiedad del orisha, al que está consagrado. Por ningún motivo hay que hacerle daño o matarlo, a menos que el santo lo exija. Matar un animal sin permiso del orisha podría acarrear su cólera, lo cual para nada es aconsejable. Según los santeros, estos animales libran a las casas de influencias malignas. Ellos se justifican los sacrificios animales diciendo que, en la vida cotidiana hay continuamente sacrificios. Por ejemplo, cuando compras un pollo muerto en un supermercado para comer, pues en verdad son animales sacrificados si te paras a pensarlo. Y también se reafirman en que no sacrifican animales así como así, que es una cosa muy seria y tiene que ser algo muy serio para llegar al sacrificio, digámoslo así. Y de hecho, algunos animales que se sacrifican en santería después se comen. Entonces, yo sigo pensando que a mí no me agrada ni me gusta, pero lo respeto sin más. Evidentemente es una religión que no profesaré nunca, simple y llanamente por este hecho. Volviendo al cementerio de la Villa de Regla, aquí no solo se practica la santería, también el vudú, que tampoco es brujería, es otra religión más compleja que la santería, que igual tiene su origen en el continente africano, en África Occidental, y que se practica en diferentes partes del mundo, pero donde más es en Haití, ya que se transfirió de igual modo que la santería. Pero es habitual también encontrarse restos de rituales de brujería, trabajos espirituales y demás rituales religiosos o esotéricos en este cementerio. Lo cierto es que abundan más los de carácter religioso que de brujería, y esto es porque este camposanto está considerado un lugar de poder en Cuba. En general, un lugar de gran energía espiritual, ya que se cree y se dice que aquí los muertos no descansan nunca. Es por esto que es normal encontrarse con todo tipo de ofrendas, de trabajos de protección, vudú, sobre todo ofrendas a Egún, el orisha que representa a los muertos, a los difuntos. Sobre las leyendas populares que se cuentan de este cementerio, no hay una concreta como pasa con la necrópolis de Colón, pero se dice que por las noches se notan las presencias de las personas allí enterradas. Se han dado testimonios de supuestas figuras vestidas de blanco o misteriosas luces que deambulan entre las tumbas. ¿Quién sabe? Quizás las almas de los mártires de Regla, 4 jóvenes revolucionarios del movimiento 26 de julio contra la dictadura de Fulgencio Batista, que fueron torturados y fusilados el 12 de septiembre de 1958. Alberto Álvarez Díaz
Reinaldo Cruz Romero, Leonardo Valdés Suárez y Onelio Dampiel Rodríguez, todos del municipio de Regla, murieron sin apenas poder defenderse tras ser brutalmente torturados durante 2 horas antes de ser fusilados. El arquitecto cubano Ismael Brito, con el cual estuve conversando sobre la necrópolis de Cristóbal Colón, me dio alguna pincelada sobre el cementerio de la Villa de Regla y sobre la Villa de Regla, como por ejemplo que tiene la particularidad de que es un asentamiento muy definido dentro de La Habana, pero que es un pueblo independiente. Como os decía al principio, posee municipio propio. La gran mayoría de su población es de color y de origen africano, y sí que es cierto que en este lugar en concreto se nota mucho más concentrado todo el tema de la santería y más concretamente en ese cementerio. En general, en esta villa, todo lo que es el tema espiritual gira alrededor de la Virgen de Regla y también de su santuario, que está situado junto al mar, que es de culto católico, pero como él mismo me dice, el 99% de las personas que lo visita, que visita este templo, este santuario, busca a Yemayá, que es la deidad africana, el orisha, que sincretiza con esta Virgen. Y también le pregunté tema leyendas, si conocía algo al respecto que hiciese referencia al cementerio de Regla, y con toda sinceridad me dijo que no tiene leyendas admirables, o al menos él no conoce ninguna, al contrario de lo que pasa con la necrópolis de Cristóbal Colón. El otro cementerio del que os voy a hablar es la necrópolis de Cristóbal Colón. ¿Por qué?, os preguntaréis. Porque buscando una leyenda que contaros sobre el cementerio de la Villa de Regla, que no encontré ninguna, sí encontré una leyenda, aunque hay más, que más adelante os voy a hablar de estas leyendas. Bueno, encontré una de ellas sobre este cementerio, que encima fue diseñado por un arquitecto nacido en Ferrol, en A Coruña, como una servidora, y como yo creo en esto de las señales, me dije a mí misma, vale, tengo que meterlo sí o sí en este episodio. Pero es que además, justo la semana que empecé a preparar la escaleta, a recabar la información y todo lo que eso conlleva, resultó que ese fin de semana hicimos una escapada para visitar el castro de Viladonga, en Castro de Rey, en Lugo, na Terra Cha, y resulta que el arqueólogo que realizó las excavaciones en este yacimiento entre los años 1972 y 1975, Manuel Chamoso Lamas, nació en La Habana el 16 de mayo de 1909. Falleció ya en Galicia en 1985. Pues Manuel Chamoso Lamas fue un arqueólogo y escritor gallego, pero nacido en La Habana, de emigrantes gallegos que luego retornaron. Y pensé, esta es la señal definitiva. Esto es cosa de mis guías espirituales, seguro, porque hay cosas que no pasan por casualidad. Yo estoy convencida. Entonces me dije, vale, tengo que llevar la historia de estos dos cementerios a En Tierra de Mouras. Lo mismo que llevaré la historia de Manuel Chamoso Lamas, que algo os comenté por redes, si no recuerdo mal creo que fue por TikTok, no sé si mencionó algo en el episodio anterior, no recuerdo, pero en TikTok sí os comenté lo que me pasó con este señor, que también parece que como que conecta de alguna manera conmigo, ¿no? Y es que otro dato curioso de La Habana que hay que tener en cuenta es que solo en La Habana hay 21 cementerios en total. Digo que lo hay que tener en cuenta porque de esos 21 cementerios, por alguna razón, a mí solo llegan estos dos.
Y la verdad, si os soy sincera, quitando el tiempo que estuve trabajando en el Archivo Histórico Militar, que trabajé con expedientes personales de infantes de Marina que fueron a luchar a la guerra de Cuba y Filipinas, ese, digámoslo así, era el único contacto que yo o interés que tuve en Cuba, y nunca se me ocurrió pensar en un lugar de Cuba del cual contaros su historia. Algún episodio se lo dedicaré a cuando estuve en este archivo, que no sé hasta qué punto os puedo contar cosas, pero bueno, sí que estaría bien dedicar algún episodio futuro al tema de la guerra de Cuba, porque es una de las guerras más desconocidas que vivió nuestro país. Porque siempre se tiende a hablar de lo mismo, de la Guerra Civil Española, pero es que España estuvo involucrada en otras guerras fuera de la península. Que por cierto, aprovecho para saludar a los cubanos y cubanas si alguno diera la casualidad que estáis escuchando este podcast, y en general también quiero saludar a los que estáis al otro lado del charco, deciros que en cierto modo conecté con estos dos lugares y que encima hasta parece que tienen sentido esas conexiones. Las obras de la necrópolis de Cristóbal Colón se inauguraron, digamos que se puso la primera piedra bendecida por la Santa Iglesia el 30 de octubre del año 1871. Esto es lo que pone en un libro que me encontré titulado Legislación sobre cementerios con la memoria, reglamento y tarifa del de Colón, publicado en el año 1894, de 1072 páginas, ni más ni menos. Referente al inicio de estas obras, en la página 47 de esta legislación sobre cementerios pone, y voy a citar textualmente: inauguradas las obras del cementerio de Cristóbal Colón con la primera piedra que bendijo la Iglesia en 30 de octubre de 1871 y celebrada la contrata de su circunvalación o primer lote del proyecto, prosiguió su fábrica con la visita de 2 vocales que nombraba bimestral en junta al gobierno del obispado, que inspeccionaba con regularidad y frecuencia la ejecución, dando cuenta del progreso y de cuánto pudiera importar a la solidez, belleza y acabamiento que se fijaban en los planos, presupuesto y pliegos de condiciones respecto a aquella parte que había de guardar y cerrar piadosamente el vasto ámbito de las sepulturas. Con 57 hectáreas de extensión, es uno de los cementerios más importantes del país, que además fue diseñado, como os dije antes, por un arquitecto gallego nacido en Ferrol, Calixto de Loira y Cardoso. En la página de emigración.xunta.gal podéis leer su biografía, que por cierto es un poco breve, porque el pobre falleció súper joven de un paro cardíaco a la edad de 32 años. Calixto de Loira y Cardoso nació el 3 de julio de 1840 en Ferrol. Llegó a Cuba en mayo de 1846, acompañado obviamente de sus padres, porque tenía solo 6 añitos. Él nació en Ferrol porque su padre era de origen español, hijo de padres emigrantes, pero el padre de Calixto ya había nacido en Cuba. ¿Qué pasa? Que era gobernador militar y estaba destinado en esta ciudad gallega cuando el pequeñito Calixto vino al mundo. A la edad de 12 años estudió en la escuela de náutica, pero no pudo terminar estos estudios por una dolencia en los ojos. Esto provocó que Calixto estudiase arquitectura en 1859, una carrera que empieza y finaliza pensionado en la Academia de Artes de San Fernando en Madrid. En el año 1867, Calixto regresa a Cuba, donde ejerce como arquitecto y realiza algunos trabajos como el del pabellón de los mendigos, anexo a la antigua Casa de Huérfanos, y también fue segundo jefe en la construcción del acueducto Alvear, obra destinada a suministrar agua a La Habana. Pero lo más destacable de este hombre
es que el Obispado de La Habana le encargó el diseño y la construcción del cementerio de Colón, declarado Monumento Nacional de Cuba desde el año 1987. Además, patrimonio histórico y cultural no solo de la isla, sino de todo el mundo. A pesar de que la entrada de este cementerio se caracteriza por tener forma como de arco triunfal, rematado por un monumento escultórico de mármol de Carrara, que es un tipo de mármol extraído de las canteras de los Alpes apuanos en Carrara, Italia, Calixto de Loira comenzó la construcción del cementerio por la Galería Tobías, que son como unas catacumbas de grandes dimensiones con unos 100 metros de extensión subterránea formada por unos 526 nichos, más o menos. El techo de la galería es como abovedado, presenta 6 claraboyas de cristal para ventilación e iluminación, tiene 2 entradas, una por el este y otra por el oeste, e igual número de pórticos y escaleras que conducen a su interior, una con 32 peldaños y la otra con 35. Como lo podéis ver mejor, si os interesa, yo lo hice gracias a un perfil de fotografía en Instagram que os dejo el nombre, que es arq.brito_fotografía, y es una de las cuentas del arquitecto cubano Ismael Brito Abreu, donde él expone su trabajo fotográfico. Él de hecho fotografió esa galería de la necrópolis de Colón en La Habana, y como dato curioso e interesante puedo decir que la tumba del mismo arquitecto de este cementerio, la tumba de Calixto de Loira, se encuentra en esa misma galería Tobías por donde él mismo empezó a construir esta necrópolis. Pero si os parece, porque al final contacté con este chico y tuvimos ahí una conversación, si os parece, mejor pues que os lo cuente Ismael. En Tierra de Mouras. Buenas, Ismael. De primeras quería darte las gracias por colaborar en mi podcast En Tierra de Mouras. Y bueno, quería preguntarte sobre todo porque, claro, yo encontré tu perfil de Instagram gracias a que busqué imágenes de esas catacumbas de la necrópolis, la Galería Tobías. Quería preguntarte sobre esa galería que supuestamente se construyó para albergar 500 nichos, si no recuerdo mal. Creo que en la actualidad se utiliza más bien como osario, y no sé si hay alguna historia ligada a esa Galería Tobías. Hola, Keila, un placer que me hayas invitado a tu podcast. Para mí es un gusto colaborar contigo y me alegra mucho que temas relacionados con Cuba estén presentes en tus historias, en las historias que quieres contarles a las personas que te oyen. A ver, te comento en general sobre la Galería de Tobías. Esta construcción es lo más semejante que tenemos en el cementerio de Colón, lo más semejante a lo que sería conocido popularmente como catacumba. Es tal cual porque es una construcción subterránea o semi-soterrada, porque no está del todo bajo tierra. La cubierta está casi que a nivel del suelo. Es una construcción subterránea destinada a hacer enterramientos humanos originalmente. Aunque su diseño es bastante sencillo, es un pasillo largo, a ambos lados, derecha e izquierda, encontraremos los nichos donde se pondrían los cuerpos, en los lugares donde se entierran los cuerpos, con unas tapas cuadradas con una terminación semicircular, con un pasillo largo para la circulación de las personas por el centro y 2 escalinatas a los extremos con unas especies de cúpulas que coronan las entradas. Es un tipo de catacumba más moderna, se podría decir, por la época en que se construye, claro, el siglo XIX. Sobre todo porque este largo pasillo que te comentaba, a todo lo largo hay claraboyas que permiten la entrada de luz y aire de forma natural. Tal que a pesar que es un lugar macabro, no es un lugar oscuro ni tan lúgubre como uno podría imaginarse. Incluso el aire adentro no está, dentro del aire, el ambiente es fresco, el aire no se siente denso o cortado.
Estamos hablando de un cementerio construido en el siglo XIX. Ya estaban de moda las ideas de la ilustración que promovía la modernidad, la higiene, y precisamente el anterior cementerio general de La Habana estaba colapsado y era ya bastante insalubre. De ahí la necesidad de hacer un nuevo cementerio alejado de la ciudad, aunque bueno, ya en la actualidad está totalmente rodeado por lo que es el desarrollo urbano de La Habana. El cementerio se dio por inaugurado al concluirse lo que es la cerca perimetral, la portada, la capilla central y la galería de Tobías, aunque también después se construirían lo que serían los edificios administrativos y el depósito de cadáveres, donde se hacían además las autopsias, etcétera. Y el resto era espacio vacío. Paulatinamente se fueron construyendo las calles y se fueron también ocupando con tumbas, capillas particulares, etcétera. La mayor curiosidad de la galería es que precisamente la primera persona en ser enterrada es el propio arquitecto del cementerio y de la propia construcción de la galería de la catacumba, que es Calixto de Lorí Cardoso, que falleció inesperadamente a los 33 años de edad. La muerte fue un shock en la época y su tumba se convirtió en un lugar de interés para el cementerio en general y un lugar para que visitaban muchos curiosos. La historia se recogió como un hecho extraordinario, una paradoja del destino. Era la primera vez en Cuba que se observó un acontecimiento tan raro o impresionante. Estamos en presencia del primer lugar donde se empezaron a realizar los enterramientos en el cementerio. Contaba originalmente de 526 nichos, aunque ya desde 1953 no se realizaron más enterramientos en este lugar. Los nichos están vacíos, parece que en algún momento fueron vaciados y los restos fueron llevados como que a osarios, y ahora también es usado el pasillo central como osario, aunque también ya estaba bastante. Creo que ya no se realizan más depósitos porque se encuentra totalmente lleno, aunque ahora en algunos horarios, porque algunos familiares visitan los restos de sus familiares que están en estos osarios depositados. Y tal es el hacinamiento que hay dentro, que es prácticamente imposible caminar por algunos lugares, ya que se amontonan los osarios hasta rozar con el techo, entonces algunas partes ya han colapsado y es bastante difícil y peligroso incluso en algunos lugares transitar por el interior. Cuando te refieres a que se amontonan los osarios en la galería y que es peligroso caminar, entiendo que por si se caen, te refieres a que los osarios que se apilan en esa galería, o sea, se pueden ver los huesos, entiendo, de los difuntos. O sea, como que están en cajas pequeñas o algo así, ¿no? Sí, a ver, acá en Cuba, por cuestión de espacio y por capacidad en los cementerios, la costumbre es, cuando pasan entre 2 y 3 años, se exhuman los restos del difunto y se colocan en una caja más pequeña y se deposita en un osario. En caso de que la mayor parte de la población no dispone de osarios privados, entonces lo colocan en los osarios públicos, que en este caso se está usando la galería de Tobías como tal. Y llega el punto, como en la actualidad, en que está colmado. Entonces son unas cajas, digamos que bastante de mala calidad, y las que están más abajo empiezan a colapsar por el peso y se rompen. Y sí, en muchas partes es posible ver los huesos, los cráneos expuestos al aire libre. Ismael también me comentó que en la necrópolis de Cristóbal Colón se practica la santería incluso más que en el cementerio de la Villa de Regla. De hecho, existe el tráfico de huesos humanos que sobre todo los usan los paleros y paleras. En santería, un palero es un practicante de la regla de palo, también conocida como palomonte. El palomonte es una religión también afrocubana de origen bantú, distinta de la santería, aunque se suelen practicar en conjunto ambas. Los paleros y las paleras se caracterizan por trabajar con una entidad espiritual llamada prenda o enganga, un caldero que contiene objetos rituales y se cree que está habitado por el espíritu de un difunto. La santería se refiere a la regla de Ocha, mientras que los paleros y paleras hacen referencia a la regla de palo o palomonte, que es una práctica religiosa pero separada, es diferente de la regla de Ocha. El palero
es un sacerdote o sacerdotisa de Palomonte. Matizo esto para que lo entendáis, para que no confundáis ambas cosas, porque ambas se dan en Cuba, pero como os he dicho, son diferentes. Suele suceder que la persona que practica este tipo de religión suele practicar ambas. Por eso, a veces puede dar lugar a confundir unos rituales con otros. Yo todas estas cosas, la gran mayoría, las estoy aprendiendo a raíz de involucrarme en este episodio e investigar al respecto todos estos rituales y religiones, porque sí que es cierto que estamos acostumbrados a ver la parte bonita, la parte monumental de la necrópolis de Cristóbal Colón en fotografías, pero es que resulta que tiene unas zonas más apartadas, como más profundas, donde te encuentras todo dejado y abandonado. Y en esas partes más oscuras de esta necrópolis es donde se practican los rituales religiosos de santería. También a las puertas de la necrópolis es habitual encontrarse sacrificios animales y ofrendas de comida y bebida para los orishas. Y esto, según me dijo, es bastante desagradable de ver. Bueno, pues independientemente de este tema, de esta parte oscura de esta religión, me parece un tema muy interesante de estudiar, de conocer. Ismael también me habló de 3 leyendas ligadas a la necrópolis de Cristóbal Colón, más concretamente a sepulturas. Cada una pertenece a una sepultura. La primera leyenda es conocida como la leyenda de la Milagrosa. Amelia Goiri nació en La Habana en el año 1879. Esto es una historia real, no es que sea una leyenda, son historias reales. Esta joven provenía de una familia de clase media y su vida, la pobre, estuvo marcada por la pena y la tristeza. Su mayor alegría, una de sus mayores alegrías, fue su relación, el enamoramiento y el noviazgo que comenzó cuando tan solo era una niña de 7 años con su primo José Vicente Adot. Poco tiempo después, sus padres, no les agradaba esto que fueran novios y querían un partido mejor para su hija. Pero ambos jóvenes continuaron con su amor en secreto. Cuando Amelia cumplió 13 años, su madre falleció. Y poco tiempo después, José Vicente se marchó a la guerra, dejándola sola. Su padre decidió ponerla entonces bajo la tutela de su tía doña Inés, quien estaba casada con don Pedro de Balboa, un español que era el marqués de Balboa. Así, Amelia, de repente se encontró aislada y sin poder ver a José Vicente, eso sí, viviendo en una lujosa mansión en el Palacio de Balboa. Allí aprendía buenos modales para saber cómo actuar dentro de la alta sociedad, pero su corazón seguía aferrado al recuerdo de su primo, de su novio José Vicente. La Guerra de la Independencia finalizó en 1898. Aquí en España era la guerra de Cuba, la guerra del 98, la guerra de la crisis del 98, la guerra de Cuba. José Vicente, al finalizar la guerra, regresó del conflicto ascendido a capitán del Ejército Libertador y se ganó el respeto de todo el mundo. El marqués de Balboa falleció, al igual que el padre de Amelia, que digamos que eran 2 impedimentos para que ambos se casasen. José Vicente, al fallecer ambos, solicitó a doña Inés la mano de su sobrina y doña Inés no se opuso a la relación. Ambos se casaron en una pequeña ceremonia familiar, felices como perdices, pero desgraciadamente esta felicidad no duró absolutamente nada, ya que Amelia falleció al año siguiente durante el parto de su primer hijo. En el parto no solo falleció Amelia, también falleció el bebé. Y existen versiones que afirman que los restos fueron enterrados por separado y otras que aseguran que el niño fue colocado en el mismo ataúd que la madre, justo a los pies. Y aquí es donde comienza esa leyenda mágica, pues se dice que al exhumar los restos de Amelia se encontró a la madre sosteniendo al bebé en brazos. El bebé había sido colocado a los pies de Amelia y cuando se exhumó el cuerpo comprobaron que el bebé estaba entre los brazos de la madre. La muerte
no logró separar por completo a la pareja, pues tras el entierro de Amelia, el 3 de mayo de 1911, José Vicente se dedicó a cuidar la tumba donde descansaba su Rosa única. La visitaba cada mañana totalmente vestido de negro enlutado y tocaba la aldaba del sepulcro como si intentara despertar a su amada, a quien consideraba estaba dormida. Mientras colocaba flores, le hablaba de las cosas cotidianas, de sus penas, le pedía consejo y caminaba lentamente alrededor de la tumba, y al momento de tener que marchar siempre se alejaba con el sombrero en la mano, sin darle la espalda, sumido en un profundo dolor y en sus pensamientos. Los curiosos que observaban sus visitas comenzaron a imitarlo. Al principio eran pocos los que imitaban a José Vicente, pero el número fue creciendo con el tiempo. Esto molestó a José Vicente y se quejó ante la administración del cementerio, deseando que nadie más estuviera en la tumba de su amada. Pero ya era demasiado tarde. En su deseo de rendir homenaje a Amelia, no se dio cuenta de que estaba creando un ritual que perduraría hasta después de su muerte, en enero de 1941. Por eso, en la actualidad, los devotos de todas partes del mundo van a visitar la Rosa única de José Vicente. Se popularizó su ritual funerario y Amelia se convirtió en la milagrosa del cementerio de Colón. Su sepulcro es el más visitado de toda esta necrópolis, y es que se dice que tiene el poder de concebir un bebé a toda mujer infértil o con otros problemas de salud que le impiden ser mamá. Yo cuando la leí me dieron hasta ganas de llorar. Es preciosa. En tierra de Mouras. La siguiente leyenda se la conoce como Rinty y tiene como protagonista a una estadounidense, Janet Ryder. Se destacó como una de las pioneras en Cuba en el ámbito de la filantropía, atendiendo animales, niños, mujeres en situaciones muy malas, muy vulnerables. Se cree que llegó a la isla entre 1904 y 1905 y desde su llegada, tenía 33 años, esta mujer se convirtió en una defensora de las personas vulnerables, de los más desprotegidos. Las crónicas de aquel entonces la describieron recorriendo las calles con bolsas de comida para alimentar a perros y gatos. A algunos y algunas la consideraban una persona excéntrica, pero verdaderamente era una mujer valiente, una mujer irreverente, y no dudaba en ponerse a la contra, en confrontar a los dueños tanto de coches como de caballos al ver cómo maltrataban a los animales, y también se opuso a las corridas de toros por aquel entonces. Los niños huérfanos también fueron otra de sus principales preocupaciones en su labor benéfica. El investigador y narrador Jorge Domingo relata, y os leo textualmente: muy pronto se fue extendiendo la noticia de que una estrafalaria y chiflada mujer norteamericana se enfrentaba a los rudos carretoneros cuando castigaban a sus caballos, cargaba con bolsas de alimentos para repartirlos entre perros y gatos sarnosos y se detenía a sermonear a los pilluelos. La burla y el sarcasmo cayeron sobre ella con saña, pero no lograron causarle el menor daño ni hacerle variar su actitud. Convencida de lo correcto y de lo necesario de su proceder, continuó recorriendo cada día la ciudad y paulatinamente el menosprecio hacia su persona se fue troncando en asombro, respeto y admiración. Algunos se acercaron a ella para acompañarla en aquella noble cruzada, y al contar entonces con un grupo de seguidores, Janet Ryder fundó el 27 de octubre de 1906 el Bando de Piedad. Janet no solo fue la principal impulsora del Bando de Piedad, sino que también utilizó su fortuna personal, sus ingresos, lo que ella ganaba de su esposo, que era un médico estadounidense, Clifford Ryder, para mantener esta organización que funcionaba gracias a donaciones
y desde su sede en La Habana Vieja se financió un dispensario que ofrecía atención médica gratuita tanto a niños como niñas. Además, se estableció un programa de distribución de leche y pan para personas sin hogar. El Bando de Piedad proporcionaba desayuno a mujeres detenidas en comisarías, se oponía a la prostitución y ofrecía refugio a animales. En 1931 a Janet Ryder le diagnosticaron una grave enfermedad pulmonar y falleció el 10 de abril de ese mismo año. Tras su fallecimiento, su perra Rinty se acostó junto a su tumba en este cementerio de Cristóbal Colón. No quiso comer, no quiso beber. Los empleados del cementerio le ofrecían alimento y agua, la cuidaban, pero esta perrita se negó a vivir sin su dueña. Ay, qué triste, es que os lo cuento y me dan ganas de llorar. Y bueno, pues en honor a esta perrita se erigió una escultura que simboliza la lealtad y sobre todo la bondad de esta mujer, de Janet Ryder. Referente al cementerio, a la necrópolis de Cristóbal Colón, también encontré otra leyenda. Esta es como más leyenda urbana, de vídeos de YouTube, de TikTok, pues que se dice que hay como una escultura funeraria de una plañidera. Se dice que hay trabajadores del cementerio que dicen que la estatua llora. Pero bueno, yo le pregunté a Ismael y él lo que me dice es que no le suena para nada, que sí que es cierto que en Cuba también hay mucho cuentista que, bueno, pues inventan historias para llamar la atención en redes sociales y, bueno, pues conseguir eso, likes, visualizaciones, etcétera. Pero quitando estas dos historias que son, digamos, las más importantes, no le suena esta tercera leyenda de una escultura de una plañidera que llora, que de repente pues parece como que le caen lágrimas de los ojos, pues no es real. Estas son las tres leyendas de las que hablé con él. La verdad es que fue una suerte poder conectar con Ismael y le agradezco muchísimo la participación en este episodio y en este podcast en Tierra de Mouras. Os voy a recordar mis vías de contacto. Cómo podéis contactar conmigo si queréis contarme alguna experiencia que hayáis tenido extraña, que hable de alguna leyenda, alguna historia de algún lugar que conocéis o que os gustaría, bueno, pues que los pusiera en Tierra de Mouras. Escribidme al correo entierrademouras@gmail.com. Me podéis seguir también en la página, en el perfil de Instagram del podcast, que es /Tierra de Mouras /podcast. En mi perfil, Kelly /Carrasco /80. También me podéis buscar en X, que es @Tierra de Mouras, o en TikTok me buscáis como Kela /norte. Y en YouTube el canal es Kela Misterios e Historias Blog con V. Y hasta aquí este episodio que, como siempre os digo, espero que no se os haya hecho tedioso, porque no sería la primera persona que me dice que le gusta ponerse mi podcast para dormir. No sé cómo tomarme esto, si bien o mal. Pues bueno, si causo ese efecto de somnífero, bueno, pues tampoco está mal. El caso es que sí que es cierto que estoy viendo que os estáis suscribiendo más personas, así que os doy las gracias. Sed pacientes, se va a acabar esta segunda temporada. No sé si se va a acabar con el siguiente episodio o aún voy a grabar otro más, pero pensad que deben de quedar 1 o 2 episodios y cierro temporada. Descanso un tiempo porque además me voy a sumergir en una investigación sobre una tumba y voy a necesitar mucho tiempo para eso, porque bueno, pues voy a tener que entrevistarme con un cura y voy a tener que volver al sitio y voy a tener que a lo mejor visitar algún archivo y tengo que ir también a la biblioteca y me va a llevar un tiempo porque me he obsesionado con esta tumba. Y bueno, pues cuando a uno se le mete una obsesión, hasta que no se la quita y no para, pues no para. Así que bueno, que no sé cuánto tiempo voy a estar ahí de vacaciones de podcast, vamos a decirlo así, pero bueno, que todavía falta, ¿no? Que aún, como ya os digo, publicaré un episodio o 2 más. Ya no quiero ser más pesada,
Muchas gracias a todos y todas los que me escucháis y que estáis ahí en cada episodio. Se os quiere mucho, mucho. Hasta la próxima. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging on till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag.